está encargada de medir los caudales, ¿no? De tener la cantidad de agua que pasa. Evidentemente esos caudales son instantáneos, vale decir, son caudales totalmente puntuales. Puntuales no me refiero solamente al espacio, ¿no? Sino al instante de tiempo también. ¿Por qué? Porque hoy yo voy a medir o voy a aforar a las 6 de la tarde y voy a tener un valor. Y mañana a las 6 de la tarde en el mismo lugar puede ser que no tenga el mismo valor. Puede ser que exista menor caudal o mayor caudal, ¿no? Entonces, por esa razón, los caudales que yo mido son puntuales, ¿no? Son específicos. Pero el conjunto de todos esos caudales que yo puedo medir, ¿no? Y tenerlos registrados, me conllevan o me llevan a realizar cualquier tipo de análisis y fundamentalmente análisis hidrológicos, donde pueda realizar balances hídricos, como pueda también gestionar mis metodologías, ¿no? Para el aprovechamiento del agua en esa cuenca, ¿no? Entonces, tener los caudales medidos son de suma importancia. Y evidentemente, al menos en Latinoamérica, son muy pocos los países que cuentan con caudales medidos. Por ende, tenemos muchas dificultades para hacer ese tipo de análisis. Más aún si yo deseo hacer una calibración de un modelo, que ya lo vimos, o bueno, ya hemos ido hablando la anterior clase. ¿De acuerdo? Entonces, frente a estas posibilidades, contar con una sección donde yo pueda asignarle una ecuación para determinar una curva y pueda yo saber cuánta es la capacidad hidráulica de evacuar agua, ¿no? O de descargar agua ante una crecida, es muy fundamental, ¿no? Es muy fundamental. Entonces nosotros vamos a estar primero hablando de esta curva de descarga. Esa curva de descarga yo la voy a construir en cualquier parte de la cuenca. Puntual. Evidentemente debo buscar ciertos lugares que me permitan a mí tener características de estabilidad. Cuando hablo de estabilidad, estoy hablando o me estoy refiriendo al flujo, que el flujo sea relativamente estable, ¿no? Y por ende voy a tratar de buscar un tramo relativamente recto, ¿no? Y no así un tramo que tenga curvas o que sea sinuoso en función al espacio que disponga. Generalmente esos puntos donde yo pueda construir mi estación hidrométrica obedecen a ciertas características. Esas características, para empezar, me exigen que la sección física transversal del río sea lo más estable posible. ¿Por qué? De repente yo decida realizar la curva de descarga en este sector
le llamemos a esta sección AA. Y si yo vengo acá y esa sección tiene esta topografía, ¿no? Sección AA, debo buscar que todo el lecho aluvial sea lo más estable posible. ¿Por qué razón? Porque yo voy a asignarle a esta sección una ecuación matemática que me permita a mí definir el área. Y si esta sección se mueve, pues mi caudal será erróneo, ¿no? Entonces, no debe pasar que después de una riada resulta que la sección es esta. Y viene la segunda riada y resulta que la sección es esta. Y viene la siguiente crecida y se va moviendo. Entonces, eso no debe suceder. Para tener una estación hidrométrica, debo buscar primero la estabilidad morfológica del río. Me refiero al lecho aluvial. ¿Qué es el lecho aluvial? El piso del río, si vale el término, ¿no? Vulgarmente, el lecho aluvial. Por ende, esa sección debe ser lo más firme posible. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, 20 metros más abajo, una sección BB y resulta que esa sección BB es de roca, voy a encontrar entonces una sección ideal para tener una estación hidrométrica, ¿no es así? ¿Por qué? De repente toda la sección sea de roca. Entonces voy a tener pocos o mínimos cambios del área. Eso tomando en cuenta la estabilidad del lecho aluvial, que no siempre lo puedo encontrar. No siempre lo puedo encontrar. Pero otro punto importante también viene a ser la estabilidad del flujo, ¿no? Del flujo. Porque no deseo, por ejemplo, que la estación esté ubicada en una sección donde hoy el flujo está a la izquierda de ustedes. Y en la siguiente riada no hay aquí y resulta que el flujo está en la derecha de ustedes. Voy a tener muchos problemas para medir estos niveles. Por ende, cuando se habla de la estabilidad del flujo, son dos factores fundamentales a tomar en cuenta. Uno, el espacio. ¿Dónde está ubicada la estación en función al espacio, a la topografía? Y dos, que debo buscar que las líneas de flujo sean relativamente estables. Entonces, nunca
iré a colocar una estación en un pleno meandro del río, ¿no? Porque de repente el flujo va a tener mucha inestabilidad. Por esa razón, cuando se habla de estabilidad de flujo, se habla de tramos que sean relativamente rectos o derechos. Y si estoy hablando de un tramo relativamente recto, también estoy hablando del espacio. Por ende, lo mejor que puede suceder es que el ancho de la sección transversal sea lo menor posible. Por ende, juega mucho en cuenta el ancho de la sección. Con eso le estoy diciendo, si usted tiene 20, 50, 60 metros más abajo, un ancho relativamente menor, pues hágalo. Y va a tener acá la gran ventaja de tener el flujo distribuido de una manera relativamente uniforme en toda la sección. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que buscamos para colocar mi estación hidrométrica. Lindo sería que el río sea así, a no ser que esté canalizado. Es así, pero bueno, estamos hablando de corrientes naturales. Muchas veces, para encontrar esta estabilidad del flujo, lo llegamos a encontrar en las secciones debajo de los puentes. ¿Por qué? Porque de repente un puente, en función a cómo sea el puente, tengo secciones laterales definidas. ¿No es así? Entonces, de una u otra manera, esta sección permite tener una sección relativamente estable. Al margen de ello, nos permite a nosotros colocar las reglas o los lignímetros en cualquiera de los estribos o tal vez en alguna pila o un pilote que tenga en el centro o distribuido a lo largo del ancho de la sección transversal. Entonces, la mayoría de las veces está por debajo o por lugares muy cercanos. Además, si voy a colocar una estación hidrométrica, tengo que tener acceso. ¿No ve? ¿Para qué? Para ir a medir, para ir a colocar los equipos, mantenimiento. No voy a colocar una estación donde el acceso sea muy, pero muy difícil. Entonces, esas ciertas características, cuando coloco una estación hidrométrica, debe tomarse en cuenta. Toda estación hidrométrica tiene una curva de descarga. Y si toda estación hidrométrica tiene una curva de descarga, todo el largo del río también tiene no solo una, sino varias secciones donde yo puedo
claramente determinar mi curva de descarga. Esa curva de descarga se la construye a partir de la sección transversal. Si yo tengo una sección transversal X, como la que estoy dibujando en este momento, puedo determinar su curva de descarga. Tranquilamente. No necesito el caudal. Por eso se denomina curvas de descarga sin aforar. Esas curvas de descarga, nuevamente les digo, las puedo realizar en cualquier punto donde yo necesite saber el comportamiento de los niveles de agua. Podría ser acá, podría ser acá, podría ser acá. Y ahí radica la importancia de tener una buena hidrología. Porque si usted hizo mal la hidrología o de una manera errónea o está muy alejado de la realidad, seguramente la curva de descarga no le va a reflejar el comportamiento del flujo. Cuando yo ubico una sección cualquiera a lo largo del río donde yo necesite saber la distribución del agua, la distribución de los niveles del agua, me va a favorecer para saber exactamente no solo la altura de agua, sino la altura de la energía del agua, la energía total de esa sección. No nos olvidemos que un río es un canal, vale decir, es un canal natural, de sección no prismática, pero de flujo libre. No existen ríos a presión. Todos fluyen por efecto de la gravedad. ¿No es así? Entonces, estamos hablando de flujos totalmente libres. Si yo deseo colocar un puente acá, necesito mi curva de descarga. Si yo deseo colocar una obra de toma, de captación de agua acá, necesito mi curva de descarga. Si yo necesito colocar un muro acá, necesito una obra o una curva de descarga que me va a permitir a mí representar los niveles de agua. Entonces, cuando tenga una curva de descarga, yo puedo definir esos niveles. Porque asumamos que esta curva de descarga es en este punto de acá, ¿no? En el punto C. Perfecto. Curva de descarga del punto C. Voy a venir y voy a delimitar mi cuenca o mi área de aporte a partir del punto C. Y resulta que mi área de aporte es justamente esta de acá. Toda esta de acá. Y yo quiero saber el caudal acá. Voy a aplicar mi hidrología, mis métodos hidrológicos para determinar cuánto es el Q acá. Perfecto. Usted me va a decir, ¿sabe qué? Hice toda mi análisis hidrológico y el caudal es 100 metros cúbicos segundo para un periodo de retorno
de 50 años. Y resulta de que va a ser 123 metros cúbicos segundo para un caudal, o perdón, para un periodo de retorno de 80 años. Y resulta que va a ser 175 metros cúbicos segundo para un periodo de retorno de 100 años. Entonces, yo voy a venir y te voy a decir a ti 123, ¿qué cota me da aquí? Tú me vas a decir, sí, por acá pasa 123 metros cúbicos segundo. Dame el nivel. Va a ser a 20 centímetros, va a ser a 30, va a ser a 1 metro, va a ser a 1,5 metros. Necesito que me des tu nivel. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero acá. ¿Qué estás haciendo acá? Estás distribuyendo el caudal de 123 para que me des un nivel, una cota. ¿De acuerdo? ¿Y quién me va a permitir hacer eso? Una curva de descarga. ¿No? Más aún si de repente tú tienes una sección de esta manera, donde tu caudal es este. Y aquí está circulando, no sé, tus 100 metros cúbicos segundo. Me debes distribuir. Yo necesito saber esta cota. ¿Y por qué necesito saber esa cota? Porque si voy a hacer un muro, por ejemplo, aquí al lateral, necesito darle el borde libre. ¿No es así? Si vos vas a colocar un puente por acá arriba, necesito ¿qué? Darle el borde de seguridad entre el nivel de la crecida y el puente. Si tú vas a hacer acá una obra de captación de agua potable, de riego, de lo que sea, necesito definir cómo va a ser mi captación. Si mi captación va a funcionar como un orificio, o si mi captación va a funcionar como una compuerta, o si mi captación va a funcionar como un vertedero. Entonces necesito saber los niveles. ¿De acuerdo? Entonces, gran utilidad tiene la curva de descarga. Y siempre la necesito saber para estudiar el comportamiento de los niveles del agua en función a la cantidad de cal que pasa. ¿De acuerdo? Y estos niveles vamos a hablar mucho el próximo semestre cuando hablemos de las obras de captación en obras hidráulicas 1. ¿No? Y es justamente donde se requiere gran análisis, porque a partir de ese análisis yo puedo realizar un buen diseño. No me refiero a la parte matemática, sino a la parte funcional, que funcione. Y es donde existe la gran vulnerabilidad a fallar. Porque hay muchas obras de toma colapsadas, hay muchas obras de toma que han fracasado.
o hay muchas obras de toma que son deficientes. Resulta que no tienen la eficiencia necesaria. Resulta que aquí había habido una población y yo tenía que captar agua de acá y llevar agua hasta acá para abastecer esa población. Y resulta que para abastecer toda esta población, yo necesito 120 litros segundo. Hice mi obra de toma para 120 litros segundo. Matemáticamente bien calculada. Pero resulta que la hidrología no es la correcta y no me entra 120 litros segundo, sino me entra 70. Esa es una obra de toma que está funcionando, pero no es eficiente. Porque resulta que la hice para 120 y resulta que me entra 70. Uno de los problemas que puede pasar acá es que es haber hecho una hidrología deficiente y haber definido estos niveles también deficientemente. En otras palabras, incorrectos. ¿De acuerdo? Entonces, matemáticamente usted puede realizar la curva de descarga de manera correcta. Es más, no creo que se equivoque, ¿no? Pero acá el gran detalle, ¿cuál es? Se llama un estudio hidrológico lo más cercano posible a la realidad. Vale decir, al comportamiento que debo tener en ese lugar. Me voy a dibujar una sección transversal. Ahí está. Este es el eje. Resulta que este es mi nivel máximo. Y lo que siempre yo les pregunto en obras hidráulicas, ¿cuál es el tirante máximo aquí? ¿Es este? ¿Es este de acá? ¿Es este de acá? ¿Es este de acá? ¿Es el de mayor profundidad? Vengo y les digo, usted ha calculado que este caudal es 200 metros cúbicos segundo. Y usted me dijo que este caudal es el máximo, porque le obedece a un periodo de retorno de 100 años. Y en toda sección está pasando 200 metros cúbicos segundo. El tirante máximo, ¿cuál es? Acá, acá, acá. Si tú me dices acá, yo te digo, acá está pasando los 200 metros cúbicos segundo o en toda la sección. ¿Y qué sería donde está la velocidad máxima? Más allá de la velocidad máxima, en toda la sección. Tú vienes y te paras aquí, pasan 200 metros cúbicos segundo. Y te digo, andate al frente. ¿Cuánto pasa? Lo mismo. Y ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que sucede acá? Este no es un canal donde yo decía, este es el tirante máximo, mira, aquí se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, en todo ello es tirante máximo. Entonces, acá es diferente. No conozco el tirante máximo puntual aquí.
pero sí conozco el nivel máximo. ¿Cuál es? Es este, nivel máximo. Porque si llegó la crecida de 200, este es el nivel máximo. Y resulta que llega octubre, septiembre. Perfecto, es mi nivel mínimo. Resulta que este es el nivel mínimo. ¿Por qué? Porque todo esto comenzó a descender. ¿Por qué? Porque ya no llovía. Entonces, cuando hablamos dentro de la hidráulica fluvial, fluvial, no pluvial, fluvial, hablamos de niveles. No podemos hablar de tirantes. Ahora que tú me digas que esta es la profundidad máxima, coincidimos. Que tú me digas que esta es la profundidad a 4 metros o a 3 metros del borde derecho, coincidimos. ¿De acuerdo? Entonces, en secciones irregulares hablamos de niveles. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes comiencen a dimensionar una obra, lo primero que tienen que hacer es saber los niveles. El nivel para el caudal mínimo, el nivel para el caudal máximo. Lo primero que deben saber. ¿Y quién les va a conducir a ello? Una curva de descarga. Una simple curva de descarga. ¿De acuerdo? Y bueno, resulta que la curva de descarga se la construye relativamente fácil a través de ¿quién? De la fórmula de Manning. 1 sobre n por a por r a la 2/3 por la raíz de s. Si yo analizo esta expresión, evidentemente la fórmula de Manning es para un flujo uniforme. Entonces ahí ya me está diciendo que yo debo buscar un flujo que más se parezca a un flujo uniforme para hacer una estación hidrométrica. No le voy a poner la estación, ya les dije, en una curva, en un meandro. Imposible. Ustedes saben, la fórmula de Manning está deducida para un flujo uniforme, donde teóricamente la pendiente o la gradiente hidráulica es paralela ¿a qué? A la trayectoria del agua. Y la energía es paralela a esas dos anteriores. Entonces, no me queda más que hacer la hipótesis y asumir que tengo un flujo uniforme. Por eso debo definir o buscar la estabilidad. ¿De acuerdo? Y perfecto, una vez que tenga la sección indicada, ¿qué debo definir aquí? Primero, pendiente. Pendiente media de la sección. Si yo tengo como dato la pendiente media de la sección, excelente. ¿No es así? El área va a estar en función al tirante. El radio hidráulico, ya sabe usted, es área sobre perímetro. Y bueno, entonces puedo ir construyendo acá todo. Lo único que tengo que hacer es asumirme diferentes niveles. Voy a asumir un nivel
Si esta es la cota 0, voy a asumir un nivel de 0,1. Voy a asumir un nivel de 0,2. Voy a asumir un nivel de 0,3. Y así sucesivamente. Voy a asumir un nivel de 1 metro. Entonces, le iré diciendo a la fórmula de Manning cuánto caudal me circula en esta área. Perfecto. Resulta que para 0,10, perdón, vamos mejor. Resulta que para 0,10, si Y es igual a 0,10 metros, yo tengo esa área. Entonces necesito sacar esta área y este perímetro. Para sacar el radio hidráulico, necesito sacar también, no sacar, determinar el N de Manning y determinar mi Q. Y resulta si Y es igual a 0,20, fíjense, resulta que tengo todo esto. Todo a partir de la cota 0. ¿De acuerdo? Todo a partir de la cota 0. 0,00. Aquí 0,00. Y resulta que quiero la de 1 metro. Ah, perfecto. Si Y es igual a 1 metro, voy a tener todo esto. Perfecto. Necesito entonces saber que toda mi área a partir de la cota 0,0 hasta llegar a la cota 1. Y aquí tengo toda el área, todo el perímetro y voy a ir determinando así mi caudal. Entonces, para 0,10 tendré cuánto vale Q. Para 0,20 tendré cuánto vale Q. Para 1 metro tendré cuánto vale Q. Y de esa manera voy formando mi curva. ¿Qué necesito para mi curva? ¿Cuáles son las variables acá? El caudal versus el tirante. O sea que para Y de 0,10 tengo este Q. Para Y de 0,20 tengo este otro Q y así sucesivamente. O sea que podría estar haciéndome mi tabla Q versus Y. No es así. Otros lo llaman Q versus H. No hay ningún problema. Pero lo que necesito acá son las coordenadas. ¿No ve? Eso necesito. ¿Con qué finalidad? Con venir y dibujar o plotear esos puntos para venir y construir esa curva. Y luego ajustar esta curva matemáticamente y definir una ecuación que me represente este comportamiento del flujo. ¿De acuerdo? Eso es lo que busco. Como yo le voy a ir dando diferentes niveles y yo sepa que es 200, mi caudal máximo, seguramente voy a llegar a una altura
que aproximadamente me dé 200. Entonces voy a decir, más o menos por acá se encuentra mi nivel máximo. ¿De acuerdo? Entonces, podré decir, si existe esta crecida de 200 metros cúbicos segundo, voy a tener un nivel máximo en esta sección de 1.35 centímetros a partir de la cota más baja del lecho aluvial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, o ese es el procedimiento para construir mi curva de descarga. Y les decía, ¿cuál es la otra finalidad? Saber cuánta agua puede evacuar. Claro, porque he llegado hasta acá, hasta esta cota, y resulta que esta cota es 1.40. Y para 1.40 yo tengo cuánto vale mi caudal. Resulta que es 250. Perfecto. O sea que si me llega más de 250, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un desborde. ¿No ve? Y si mi hidrología me arrojó 280 metros cúbicos segundo, entonces voy a determinar que acá necesito muro. ¿No ve? Muro. ¿Para qué? Para evitar ese desborde. ¿De acuerdo? Entonces, en ese marco debemos manejarnos para nuestra curva de descarga. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas. Es sencillo, totalmente sencillo dibujar la curva o el proceso de la curva de descarga. Antes, lo complejo era determinar el perímetro y el área, porque era una sección totalmente irregular. Hoy en día tenemos todo, desde una simple fotografía hasta un levantamiento con estación total, un levantamiento topográfico milimétrico. ¿No ve? Entonces definimos tranquilamente la curva de descarga. ¿De acuerdo? Voy a grabar. Fíjense, yo en la anterior clase les mostraba esta curva. Perdón, muestra la curva acá. Esta sección. Esta sección es la sección río, donde les decía a ustedes que existía una roca y otra roca acá. Y la sección es esta, la azul, fíjense. Fíjense, es esta de acá, viene así, ¿no? Toda es azul, ¿no? Y fíjense, aquí resulta que existe un muro de una obra de toma. Y resulta de que llegaba a la crecida y era más de 2 metros. Por eso se entraba acá. Perfecto. Pero ¿qué pasaba? Resulta que
en la misma sección y desconozco por qué justo ahí lo hicieron la obra de captación, ¿no? Pero fíjense, existía esta roca, ¿no? Y al lado existía esta otra, y atrás existía otra. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta de que ocupa espacio, ocupa parte del área hidráulica, ¿no es así? Entonces aquí la pregunta era, ¿cuánto de área debo desalojar para que el flujo de la crecida no me provoque un desborde o una sobreelevación mayor de 2 metros? Bien, perfecto. Entonces, fíjense, estaríamos hablando de una sección atípica, evidentemente, ¿no? Una sección totalmente atípica, donde, fíjense cómo es la sección, es así, esto viene así, viene así, viene por acá, viene así, viene así y viene así. Y bueno, obviamente la sección, esto sube así, y esto también sigue subiendo así. No es que aquí se acaba la sección, no, tiene taludes bastante altos. Pero resulta que aquí a 2 metros existe ¿qué? Una obra de captación y un desalenador acá. Entonces, para que no suceda esto, ¿cuánto podemos desalojar esto? Otra, ¿cuál es? Subamos este muro. Bueno, ¿cuánto vas a subir? ¿20, 30, 40, 50 centímetros, un metro? Dime, hazme cálculos. Demostrame que es 60 centímetros que lo tengo que subir. O demostrame que solamente necesitas venir y desalojar este pedazo de acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesito hacer en este caso específico. Sí. Bueno, un lugar donde yo lo visité, no había llevado topografía, pero hice un cálculo totalmente empírico, ¿no? Y si se fijan ustedes, no sé si pueden apreciarlo, ven esto de acá, es el metro, el flexo. Este es el flexo. Y aquí, ¿cuánto tengo? 1 metro. 1 metro. Pero ¿para qué necesitaba este metro? Para colocarle la escala a mi fotografía, ¿no? Le coloqué la escala a la fotografía y comencé a sacar las áreas. Las distintas áreas y comencé a decirle, perfecto, a 0,25 ¿qué área tengo? A 0,50 ¿qué área tengo? A 0,75 ¿qué área tengo? Y he comenzado a sacar las áreas, el área y el perímetro, el área y el perímetro. Y con ello llegué a construir la curva. Fíjense. Entonces, mis cotas o mis tirantes, a 0,25 a 0,50, así, ¿no? Paulatinamente. Y bueno, y aquí están mis cotas y mis tirantes. Con ello dibujé mi curva. Ajusté una ecuación y dije, perfecto, esta es mi ecuación que me representa el comportamiento a lo largo de estas alturas. Resulta que, fíjense, a 3 metros, mi caudal de evacuación es
445 metros cúbicos. Y resulta, ¿no?, que a 3 metros, ¿no?, ahora yo tengo 207.8. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir? Perfecto. Mi comportamiento. Ahora vengo, hago mi hidrología y busco dónde se encuentra mi caudal. Resulta que mi caudal era 2.27. Perfecto, 227. Estoy más o menos por acá, 2 metros. Resulta que para 2 metros pasaba 209. Yo tenía 227, obviamente tenía algo que se me iba a entrar. ¿No es así? Ah, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo retiro esa roca a 2 metros 95? Perfecto, pero estoy hablando de 227. Busco. Fíjense, a 3 metros 207. 20 más voy a superar. ¿No es así? Y así se ha solucionado este problema. Pero más allá de la solución, ¿qué es lo importante? Haber construido mi curva de descarga, ¿no? Sacando el área, el perímetro, el radio hidráulico, que es la división de los dos, esto, y la sección donde debo determinar la pendiente. La pendiente en esa sección. Obviamente buscaré, veré cómo es el terreno aguas arriba y cómo es el terreno aguas abajo. Y ahí tomaré puntos, no sé, 50, 60, 70, 100, 200 metros más arriba y 200 metros más abajo. Si es más irregular, si es más uniforme, seguramente con 50 metros arriba y 50 metros abajo estaría solucionando el caso, ¿no? Entonces, es de gran utilidad realizar esta curva de descarga. Ahora fíjense, yo les voy a mostrar, por ejemplo, este de acá. Ustedes están viendo en este momento, a ver, perdón, voy a dejar de compartir todo. Y les voy a mostrar qué es lo que me hace este software. Y bueno, es interesante ver su comportamiento compartir la pantalla. Ahí está, para que vean todos. Fíjense, yo aquí cargué algunos datitos en el XRAS, un programa de simulación en 2 dimensiones, ¿no? De cualquier flujo en cualquier sección. Si me fijo, fíjense, yo he cargado acá esta sección irregular. Y fíjense, ahí tengo la cantidad de agua. Yo le coloqué al software la cantidad de agua. Y aquí me dice que la elevación, ¿no? ¿Dónde es la elevación? Y la línea punteada es la energía, ¿no? Pero fíjense el comportamiento que tengo para distintos caudales, ¿no? Los niveles, estoy viendo acá, niveles de agua.
¿No es así? Para esa sección puedo ir verificando. ¿De acuerdo? Fíjense, voy a cerrar este. Perdón, me equivoqué. Este de acá. Fíjense el nivel para un caudal. No, fíjense para el siguiente. Fíjense para el siguiente. ¿No? Entonces, determinar los niveles, pero ¿quién lo determina? La curva de descarga. ¿Quieren ver la curva de descarga de cada uno? Fíjense. Perdón, ahí está. Curva de descarga. Elevación versus caudal. En la curva de descarga no me importa si el caudal es acá y la elevación acá. Pero de cada uno voy formando, fíjense, mi curva de descarga. Y de esa manera, para cada sección, fíjense, no son iguales. Y bueno, esta es la gran ventaja para tener en cada sección de este software. Y justamente para utilizar el software yo tengo que colocar secciones a lo largo, ¿no? Si mi río es así, yo tengo que ir colocando secciones. Y como las secciones las he colocado con topografía, las secciones se van dibujando con ese nivel de curvatura. Y en cada una, acá tengo mi curva de descarga, acá 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 también, en todos. ¿Se han fijado acá? Hay 3. ¿No ve? 1, 2, 3. ¿No ve? Fíjense. 0.0, 0.1, 0.2. Las curvas de descarga. Vale decir a cada una de ellas, ¿no ve? A cada una de ellas. Ahí está, a cada una de ellas. La estación o la sección 00, la sección 01 y la sección 02. Y ahí puedo ver los comportamientos. Entonces, esa es la gran. Y fíjense, ahí tengo todos los datos en función a lo que yo requiero. Bueno, este es un software muy interesante para poder visualizar esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante acá es eso justamente. Fíjense, nivel de agua, ¿no ve? Solera, tirante crítico, ¿no? Entonces puedo tranquilamente saber los niveles. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de un río, estamos hablando ya de niveles, no puedo hablar tirante. Puedo preguntarle la profundidad del agua a 2 metros de la orilla derecha, ¿cuánto es? Ahí me puede decir, es tantos. La profundidad a 3.5 metros de la orilla izquierda, ¿cuánto es? Eso sí me puede decir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la suma importancia que tiene nuestra curva de descarga. Y obviamente, les decía, cada estación hidrométrica tiene su curva de descarga. ¿Okay? Ahora, fíjense, hablemos un poco de este análisis. Y con eso ya voy a terminar. Fíjense.
Este es el monitoreo diario de niveles, ¿no?, del 2018, publicado por el CENAMI a través del MAYA, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Obviamente el CENAMI tiene fuerte pisada en el eje central. Ahí sí cuentan con, no diré bastantes ni suficientes, pero sí cuentan con más estaciones que nosotros. Nosotros, ¿qué estaciones hidrométricas tenemos? Tenemos la de Obrajes, la que todos conocemos. Tenemos la de El Angosto del San Luis, que recientemente está. Tenemos la Angostura de Calamuchita, ¿no ves? Saliendo de Calamuchita. Tenemos la de Casi Canas Moro, Carachimayo, que la denomina. Y tenemos la de Sella, no hay más. De Sella Quebradas, no hay más. Acá, evidentemente, por el tema de monitoreo y por una política que tiene el ministerio, aquí están monitoreando no solamente cuencas pequeñas, sino, por ejemplo, la cuenca amazónica, ¿no? Y una de las cuencas bien grandes, que es la cuenca del Altiplano. El gobierno ha invertido mucho dinero en estas estaciones. Fíjense las que existen, ¿no? ¿No? Solamente ahí. Eso se lo pueden descargar o se los puedo pasar, no hay ningún problema. Pero, ¿por qué les muestro esto? Más allá de que ustedes se interesen un poco, hay estos comportamientos de los caudales. Fíjense, el río Catari es un río de la cuenca del Altiplano, en la ciudad de La Paz, en la provincia de Catari, ¿no? Y que abastece a la cuenca del Altiplano. Pero fíjense las variaciones que existen, ¿no? Fíjense, valores diarios en centímetros, ¿no? Llegan hasta 2 metros, ¿no? 2,70. ¿Cuándo? En enero, ¿no? El 01 del 12, fíjense. Y fíjense cómo es el registro. Esta es la suma importancia que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Estos registros. ¿Por qué? Yo que les decía, usted quiere venir y quiere realizar ¿qué? Quiere realizar una simulación con X programa. Perfecto. Ya hemos hablado de los 3 puntos: calibración, modelación, simulación. Cuando su modelo esté totalmente calibrado, le va a dar algo similar, ¿eh? Así. Tal vez tendrá variaciones, obviamente. Por ahí, de repente ahí, pero de repente ahí más, un poquito más, qué sé yo. Ese es un modelo calibrado. Eso quiero que entiendan. No es cuestión de agarrar un modelo y decir, perfecto, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar un modelo para mi cuenca X. Y yo te voy a decir, compara con algo medido. Y resulta que el modelo es así. Nada que ver con la realidad. Es este. ¿Qué hace un modelo? Intenta representar lo más semejante posible a la realidad. Pero tu modelo es este. ¿Estás calculando los caudales? No, pues. Y aquí, ¿qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, mientras más cercano sea el simulado de lo observado, es mejor. Nosotros, ¿qué hemos hecho cuando hacemos la prueba de bondad?
venimos y decimos, mientras la probabilidad empírica, ¿no ve?, sea lo más cercana a la probabilidad observada, el ajuste es mejor. Aquí lo mismo. Y nosotros debemos entrar ya en el ámbito de la modelación. ¿Por qué? Porque hay no uno solo, hay un montón de modelos que diferentes instituciones, organizaciones lo brindan. ¿Justamente para qué? Para contar con una mayor precisión en los cálculos. Y ya les dije, ¿cuál es la ventaja? Resulta que he calibrado el modelo, ¿no? He calibrado el modelo y resulta que en esta serie histórica del 2010 al 2018, un año no han medido, todo este año no han medido. Entonces, si yo tengo calibrado el modelo, ¿qué puedo hacer? Puedo venir y puedo rellenar esta partecita ya calibrada. ¿Hay que estoy haciendo? Simulando. De acuerdo. Conocer los caudales para cualquier obra es sumamente importante. ¿Han visto ustedes? ¿Por qué? Porque ya son datos ¿de qué? De entrada. En obras hidráulicas, todo lo que están haciendo ustedes, los estudiantes de obras hidráulicas lo tienen que hacer máximo en 3, 4 días, una semana. Porque yo les doy la obra y perfecto, hagan ustedes su hidrología y determinen cuáles son sus caudales. Porque los caudales son datos de entrada para un diseño. Es igual que usted lleve fundaciones y no sepa la capacidad portante del suelo. ¿Qué se va a asumir? No. Primer dato es saber, más allá de todas las cargas que va a haber en la estructura, es saber qué es resistente en mi suelo. ¿No? No es lo mismo dimensionar una zapata para 1.5 que para 2.3, ¿no ve? La diferencia que existe. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Para dimensionar una obra necesito saber. ¿De acuerdo? Entonces, este dato es muy, muy importante y usted lo puede visualizar. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos algunas estaciones. Actualmente se está comenzando ya a realizar algunos registros con más de 1 año y medio, 2 años, que lo está haciendo la OTN, ¿no? La Oficina Térmica Nacional, PB, Pilcomayo, Bermejo. Fíjense, ¿y aquí qué hago? Ah, bueno, si tengo un modelo ya calibrado, pues completo. Entonces, estas son valores en centímetros, ¿no?, versus el tiempo. Yo tengo la altura y si no tengo ya mi ecuación calibradita, perfecto. Pongo mi valor de H y determino ¿qué? Mi caudal. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas. Yo con este hubiera terminado nuestro penúltimo tema. ¿Qué nos falta? Nos faltan los tratamientos de esos valores, ¿no? Y ahí vamos a ver 3 curvitas. Y de las 3 curvitas voy a profundizar mucho en una curva. ¿Por qué? Porque esa curva se aplica sí o sí en obras hidráulicas 2. Esa curva se llama la curva masa o el diagrama de Rilf y me sirve para conocer cuál puede ser el caudal
más seguro de aporte de una cuenca. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi último tema. Pero eso, por ejemplo, no tienen en proyecto. Ustedes tienen hasta caudales en proyecto. Vale decir que ya hemos terminado todo lo que tienen que avanzar en proyecto. Estoy avanzando ya cosas un poquito más específicas, porque corresponde también en función a los caudales. Y la finalidad de recursos hídricos era justamente determinar caudales. ¿Cuál es lo fuerte? Caudales máximos. Perfecto. Pero ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Con eso estamos finalizando y yo les propongo el otro jueves la primera evaluación. Vendría a ser el 14. El día martes yo avanzaré la mitad de la clase y la otra mitad cualquier pregunta suya. Sí, reconozco que para la segunda evaluación me falta hacer algunos ejercicios de hidrogramas, pero hidrogramas no entra en la primera evaluación. ¿No es así? La primera evaluación es simplemente de 2 temas, ¿no ve? O en otras palabras, de los 2 primeros temas. ¿De acuerdo? Entonces, les escucho. ¿Están de acuerdo que la siguiente clase sea no la siguiente, la próxima, el próximo jueves? Primera evaluación, cuenca hidrológica y relación precipitaciones-correntía. Esto necesito. Segunda evaluación va a ser hidrogramas y parámetros, y estimación de avenidas en métodos probabilísticos. Y tercera evaluación va a ser esta de acá. El cabalito, 6 temas, 3 evaluaciones, ahí está. Entonces, ¿les parece para el siguiente jueves? ¿Qué día? Es jueves 14. ¿Están de acuerdo? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Inge. La próxima semana yo tengo ya 3 exámenes programados, Inge. ¿Será que no sé si podemos suspenderlo, aunque sea para el fin de semana, si es que no se puede para la subsiguiente semana? No sé qué dicen mis compañeros, igual. Ya, no, yo no tengo ningún problema, por eso yo no estoy imponiendo, estoy llegando a un consenso con ustedes. Sí, les quiero decir que este mes de octubre tenemos que dar 2 evaluaciones. Fin de semana. Entonces, por favor. El 28, sí o sí, el 28 de octubre, sí o sí, tiene que ser la segunda evaluación. ¿No ve? Y ya en noviembre, el 11, nuestra tercera evaluación. El día ¿No? ¿Por qué? sábado podemos dar. 21. El día sábado, ¿cuándo? El 19 demos, Inge. 19, Inge. El 19 podría ser, Inge. Martes 19. Sí, martes 19 y jueves 20. Martes 19 y el siguiente jueves 28. Así estarían proponiendo. No tengo ningún problema, yo quiero fijar con ustedes. Bueno. Inge,
Entonces- disculpe, podría ser el jueves 21 y el jueves 28. Tampoco tengo ningún problema, solamente que van a tener 2 exámenes pegaditos. Si ustedes no tienen problema, yo tampoco. Está bien, Inge, martes 19 y jueves 20. Sí, Inge, muy seguido Inge, va a para ser. prepararse ¿no? más. Sí, Martes muy seguido va a 19. ser, si no. Bueno, entonces lo dejemos martes 19 y jueves 28. Esos ya están definidos y los estoy consensuando con ustedes. Por lo tanto, ya si les colocan otro examen ese día, ese ya no escapa a mi decisión que se ha colocado ahora. Entonces ya, si le quieren colocar otro examen en ese día, ustedes ahí deben oponerse. ¿De acuerdo? Estábamos quedando martes 19, primer parcial, jueves 28, segundo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase, ¿qué voy a hacer? Voy a avanzar el martes 12 y el jueves 14 lo voy a dejar enteramente para hacer algunos ejercicios y consultas suyas para la evaluación del martes 19. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Entonces, con ustedes estamos quedando 19 y 28. ¿Sí? Bueno, Inge, Sí, está bien. Inge. Perfecto. Bien, si no hay otra duda, entonces otra consulta más. Nos veremos el martes. Hasta luego, Inge. Tengan buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches.